continuando con el curso, lo que vamos a ver son los formatos de celda. Primero y principal, lo que tenemos que identificar en formatos de celda es que presionando el botón inicio, ¿sí? Luego los grupos que van a ser afectados o con los cuales vamos a trabajar cuando trabajamos con formato de celda es la parte, este grupo fuente, el grupo alineación y el grupo número, ¿sí? Con esto vamos a ir trabajando. También está la opción de el menú contextual. Si observamos en el ángulo inferior derecho de cada grupo, por ejemplo acá, tenemos el menú contextual, que si presionamos nos da las características o las herramientas que tenemos acá, ¿sí? Acá están en modo de botón, ¿sí? Fíjense acá, presiono y está a modo de botón, pero acá tenemos el menú contextual en el cual me permite dar igual configuración pero con otro tipo de formato, ¿no? Y también hay características, ¿sí? que no están en botones, ¿sí? Los botones es lo básico, y acá en los menú contextual tenemos más opciones. Entonces tenemos dos maneras de acceder a lo que es la configuración de celdas. Dicho esto, lo otro que tenemos que saber y tiene que estar claro es que hay distintos tipos de datos. Para ello, en esta tabla debemos tener en cuenta que cuando armamos este estilo de tabla, por ejemplo, esto es una tabla de operarios de una empresa, todo campo tiene que tener distinta característica, ¿sí? Algo más que tenemos que tener en cuenta son los tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta planilla tenemos distintos tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, el legajo sabemos que es un número, el apellido y nombre sabemos que es un texto que se escribe, ¿sí? Y después acá tenemos fecha de ingreso, bueno, como la palabra lo dice, es una fecha, ¿sí? Y cada una de estas celdas debe de tener su configuración. Por ejemplo, legajo está bien que esté en general, porque normalmente cuando ponemos en general abarca lo que es texto y número, ¿sí? Y acá acabo de desplegar los tipos de formatos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos formato general, que yo lo acabo de explicar, formato número, ¿sí? Formato moneda, contabilidad. Moneda, contabilidad se utiliza mucho cuando tenemos que hacer algún tipo de cálculo y trabajamos con pesos, o bueno, propiamente dicho, ¿no? Cuando trabajamos con la moneda, ¿sí? Fecha corta, fecha larga, acá esto es indistinto, es simplemente cómo se va a configurar la fecha, pero digamos acá el concepto es que se trabaja con fecha, ¿sí? Que el campo fecha es fecha y no es numérico, a eso es lo que quiero llegar, ¿sí? Tenemos formato hora, porcentaje, el clásico de trabajar con porcentaje puede llegar a ser el IVA, por ejemplo, ¿sí? Es un campo que deberíamos poner en porcentaje, que en nuestro caso es el 21%. Fracciones, científica, acá cuando hay una potencia, estamos elevando la potencia, y acá está el texto, ¿no? Una celda con un formato texto. Bueno, estos son los habituales, los formatos habituales que se tiene, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo otras características. Entonces, lo ideal sería, esto puede quedar como genérico, esto puede quedar como genérico, o lo puedo poner como texto, ¿sí? O sea, para ir configurando como texto.
¿Por qué como texto? Porque a veces necesito, suponiendo que acá tenga dos nombres, ¿no? que tiene dos nombres. Si yo necesite la empresa por algo que la empresa me pide, la empresa me dice, quiero que todos los listados tengan un solo nombre. Entonces, yo voy a tener que hacer algún tipo de función o un tipo de programación para que el texto segundo o el segundo nombre sea borrado, ¿sí? Obviamente no voy a borrar nombre por nombre, sino voy a usar un tipo de función, como dije antes, para borrar eso. Entonces, por eso es necesario la función que esté configurado con que la celda esté configurada con lo que le corresponde, ¿sí? Por ejemplo, acá sueldo, dijimos que para sueldo podemos usar moneda o contabilidad. Acá en este caso voy a usar contabilidad. Acá me marca automáticamente como euro, ¿sí? Yo para cambiar, en este caso estoy en Argentina, para cambiar al peso argentino me voy al menú contextual, como dijimos antes, y acá se despliegan las otras características, ¿sí? Entonces acá busco el que corresponde peso español Argentina, acá está, ¿sí? Entonces selecciono y pongo aceptar, ¿está bien? Y acá queda configurado con el peso argentino, ¿sí? De esta manera es que se cambia la característica, ¿está? Y ya que estoy, voy a aprovechar, entonces si yo quiero copiar el formato para el resto, puedo hacer esto, ¿sí? Obviamente selecciono, acá en este caso marqué uno solo, ¿sí? Puedo seleccionar los 4 y bueno, otra vez se desconfiguró, voy de nuevo acá, contabilidad, ninguno me dice, algo pasó que se desconfiguró, peso argentino, aceptar, listo, de acá quedó configurado todas las celdas como yo necesito que esté, ¿sí? Esto es en el caso que no esté configurado. Otro punto más que es necesario configurar, por ejemplo, acá sí esto está como fecha, ¿está bien? Por ejemplo, ¿por qué esto debería estar como fecha y no como texto? Porque en este caso yo, si necesito hacer la fórmula para saber cuánto tiempo tiene el empleado en la empresa, ¿sí? Yo voy a tener que calcular, esta es la fecha de ingreso, la fecha actual, y hacer una resta entre las dos y me va a dar la fecha o la cantidad de tiempo que el empleado tiene en la empresa, ¿sí? Si esto estuviera configurado como genérico, ¿sí? Fíjense que cambia el formato y el cálculo no me daría, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de que cada celda tiene que estar configurada de acuerdo a lo que tiene dentro, ¿sí? De acuerdo a la información que está dentro, de acuerdo al dato que está dentro, ¿sí? Entonces lo volvemos como fecha corta y fíjense que vuelve al formato original. Suponiendo que en la configuración de sueldo me piden un solo decimal después de la coma. Acá en el grupo número, fíjense que tengo los botones para disminuir decimales o aumentar decimales. En este caso me piden disminuir, hago un clic y fíjense que disminuye, o en el caso que necesite aumentar, aumento, ¿sí? Y así la cantidad de veces que se necesite. Otra opción es la personalizada. Hay veces que por cuestiones del sistema o por cuestiones de normativa interna nos piden personalizar algunas celdas, ¿sí? Entonces nos vamos a la opción de personalizar y acá tenemos las distintas opciones de personalizar, ¿no? Vamos a ver algunas. Por ejemplo, esta que dice 0,00. Lo que hace esto es dejarme dos decimales. Es muy parecido a lo que vimos recién, pero esto es personalizado, ¿sí? Entonces hago un clic
selecciono y pongo aceptar. Si yo acá cargo, por ejemplo, 4,56 y pongo un decimal más, enter, y fíjense que marca 4,57. Sin embargo, acá en la barra de fórmulas puedo ver que yo puse 4,57. Hago un enter nuevamente, perdón, 4,56 con 7, ¿sí? Entonces hago un enter y fíjense que me marca 4,57. ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo acá puse 4,56, porque lo que hace Excel es redondear, ¿sí? Lo que hace Excel es redondear, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá 4,56 y le pongo un 7, ¿sí? Como es mayor que 5, me va a redondear para arriba. Fíjense, 4,57, ¿sí? Entonces redondeó para arriba. Si es igual a 5, también redondea para arriba, ¿sí? Acabamos de ver. Y si es menor que 5, el número queda igual, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber acá es que hasta 5 redondea para arriba, menor que 5 deja igual al segundo decimal, ¿sí? Eso es lo que hace Excel con el redondeo. El punto se utiliza como separador de miles. Por ejemplo, vamos otra vez a personalizado y fíjense, acá yo selecciono asterisco, punto, asterisco, asterisco 0, y acá en la parte superior me dice muestra, me dice cómo lo va a mostrar. Entonces fíjense que yo solamente acá tenía el número sin el punto en la celda, el número sin el punto, y acá automáticamente lo va a configurar con un separador de 1000, ¿no? Entonces, siguiendo esa línea, vamos a personalizar nuevamente, y si agrego uno más, ¿sí? Fíjense que me aparece el número, pero con 2 decimales. Y así pueden ir viendo todas las configuraciones, las distintas maneras de configurar una celda. ¿Sí? Acá voy a poner aceptar y ahí me apareció con 2 decimales. ¿Sí? Recuerden, el punto, separador de miles, y la coma separa decimales. Hay que tener en cuenta que eso también depende cómo está configurado el Office en nuestras máquinas, ¿no? Otra de las cosas que se puede hacer es agregar un nombre a la celda, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesitara la configuración, a ver si estoy en la celda, me paro en la celda, otra vez, personalizar, y acá, entonces yo vería de esta manera, ¿no? Muestra de esta manera. Ahora, si yo necesito agregar un texto delante de ese número, por ejemplo, balance, bueno, acá sería comilla, abro comilla, cierro comilla, pongo el texto, ¿sí? Acá puedo dejar espacio, el espacio que yo necesite, y luego la configuración que yo había decidido colocarle, y pongo aceptar, y automáticamente se configura el número y me aparece el texto también en la celda, ¿no? Obviamente que esto puedo replicarlo y quedaría configurado el número con un texto predeterminado. Ese es en el caso que se necesite agregar el texto. También podemos configurar el formato de fecha, ¿sí? Vamos nuevamente y acá seleccionamos fecha. Acá observamos, y acá observamos las distintas configuraciones que tengo de fecha.
Acá tengo 10 del 2 del 95 y por ejemplo yo esto lo podría dejar directamente que me aparezca con el texto, ¿no? O sea, 10 del 2 sería 10 de febrero. Fíjense acá la muestra previa que me está haciendo de cómo quedaría. Entonces, a mí me gusta más que en vez del 2 diga Feb, hago un clic y fíjense cómo quedó configurado Feb, ¿sí? En el caso que necesite replicarlo hacia abajo, una de las opciones es copiando el formato. Este pincel que está acá en el grupo portapapeles, primero me paro en la celda que tiene el formato que yo necesito copiar, luego presiono el pincel, selecciono lo que necesito que se configure con ese formato y suelto a un clic y de esa manera queda configurado. Bueno, entonces acá también tenemos, vuelvo a repetir, las distintas opciones del formato fecha. Y ahí pueden ir viendo cada una de estas. Fíjense que también agrega la hora, los minutos, si es AM, antes el meridiano, pasado el meridiano, PM, y así con todas. También agrega solamente el tipo de mes, ¿no? Acá cuando hablamos de podemos agregar también el día, podemos agregar el mes, podemos agregar el año, eso de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Bueno, por ahora estamos. Seguimos con alineación de texto, para lo cual otra vez me voy al menú. Acá en el menú, fíjense que tengo alineación, ¿sí? Esto me va a dar la orientación, por ejemplo, si quiero ponerlo a 45 grados al texto, entonces selecciono la parte de la orientación, doy la graduación, fíjense que acá de hecho me va marcando, pongo aceptar y el texto me queda a 45 grados, ¿sí? Vuelvo nuevamente, suponiendo que acá necesito 90 grados, entonces me paro y otra vez acá me quedo. Bueno, acá en este caso no va a quedar muy bien a 90 grados, entonces vuelvo a la configuración de 45 que más o menos queda, ¿sí? Bueno, aceptar. Eso para ir, se puede jugar con el texto. También tenemos el formato de fuente, que acá puedo cambiar el tipo de formato, el tamaño y demás. Esto también está en la parte de los grupos, ¿no? Eso se puede hacer desde ahí. Bordes. Acá tenemos la opción de, por ejemplo, en este caso se usó para hacer como una especie de división, que es lo que estoy marcando ahora. Fíjense que se hicieron como líneas cruzadas. Bueno, acá esto se hace con la parte de bordes, ¿no? Fíjense que acá está la configuración. Entonces acá puedo seleccionar el borde, el tipo de borde que quiero, y acá aplico donde quiero. Acá está arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, así. Acá yo apliqué arriba, abajo, acá lo estoy cruzando ambos lados. Y bueno, acá también le puedo dar el tipo de color. Acá en este caso le pongo rojo, y fíjense que bueno, acá no se nota muy bien, pero la opción es esta, ¿sí? Para marcar los bordes, ¿sí? También le puedo dar el relleno. Fíjense que ahí les doy un color de fondo distinto. Bueno, proteger todavía no vamos a verlo. Bueno, eso sería la parte de configuración, lo básico que se debe saber hasta el momento. Agrego lo que es autoformato, que por ejemplo, si necesito, hay formatos que ya están predeterminados. Entonces me voy a inicio, me voy al grupo estilos, y acá tengo los predeterminados, ¿sí? Fíjense que yo voy pasando por cada uno de estos y automáticamente va cambiando
en donde tengo las celdas, seleccionadas, y me va haciendo el cambio del formato que podría llegar a quedar, ¿no? Y con eso terminamos con lo que es autoformato. También es importante conocer acá en el grupo alineación, ¿sí? Por ejemplo, si necesito configurar el texto, ¿sí? Por ejemplo, yo acá quiero que estas 3 celdas sean configuradas de esta manera. Quiero que quede centrado, fíjense cómo se fue al centro, y quiero que quede en el medio, ¿sí? O sea, acá observamos que está en el medio y centrado. Y así puedo ir jugando. Ahí, acá lo mandé arriba, lo mandé a la izquierda. Bueno, eso de acuerdo a lo que se pide se configura la celda.